Bueno, pues ahora les voy a compartir un video muy interesante. Es un video que tiene bastante información y es un video bastante profundo, un poquito largo, así es que igual y lo divido en dos secciones. Bueno, el tema de este video podríamos llamarlo así. ¿Bajo qué ministerio se definen las buenas nuevas que predican los testigos de Jehová? ¿Bajo el Cristo con su ministerio con los apóstoles o bajo el ministerio de Cristo a través del apóstol Pablo? Repito, ¿bajo qué ministerio se definen las buenas nuevas que predican los testigos de Jehová? ¿Bajo el ministerio de Cristo con sus apóstoles o que Él le dio a sus apóstoles o bajo el ministerio de Cristo que le dio al apóstol Pablo? Porque son dos ministerios diferentes. El ministerio que dio Jesús fue hacia la nación judía y el ministerio que le dio Jesús a Pablo fue hacia los gentiles o hacia los paganos. Y con este tipo de, digamos, de tema nos vamos a respaldar o nos vamos a apoyar con esta traducción, que miren qué bonita, ¿eh? Esta es una traducción hermosísima que acabo de comprar el domingo pasado, que es una traducción preciosa de la Biblia que se llama Edición Internacional de Referencias. Está bellísima esta, ¿eh? Vamos a apoyarnos con esta y por supuesto vamos a compararla con esta, que esta le hacen muchos cambios y hay cosas que quitan y hay cosas que ponen. Entonces, vámonos a los dos ministerios diferentes. Esta es una anécdota de un señor que es, porque no se ha muerto, es una persona que trabajó como betelita o que era betelita entre los años 80, más o menos a comienzos de los años 1980. Para 24, que casi estaríamos hablando de unos 40, casi 55 años. Entonces, aquí vamos a hacer la resta, sería de 1980 menos 2024 son 44 años, efectivamente. Y este señor pues nos platica su experiencia como betelita, todos los cambios que vio y por supuesto digamos, el abrir los ojos que él tuvo, ¿verdad? El despertar. Y entonces dice así, nos vamos aquí directamente, yo ya hice mi tarea, nos vamos a cortar un poquito toda la narración para que no sea tan larga y nos vamos al minuto 1.39, que dice así. Los testigos de Jehová a principios de los 80 utilizaban como libro base de estudio la verdad que lleva la vida eterna. Después, este cambió por el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. En mi predicación me gustaba dirigir la atención a las personas a que la Biblia dice que Dios va a establecer un reino sobre la tierra que finalmente traerá condiciones de justicia y paz en la historia condiciones de justicia y paz. En la historia de los testigos de Jehová, el tema del reino de Dios es central a sus enseñanzas. De hecho, se afirma que el reino es el asunto prominente de la Biblia. También se predica que el reino de Cristo comenzó en el año 1914 y que durante estos 1000 años o durante este reinado se llevará a la perfección a las personas y que después de que pase este tiempo de prueba final, al término, entonces ya podrán asegurar su salvación. En sí, los testigos de Jehová basan su predicación de las buenas nuevas en este reino ya establecido a través de la organización Watchtower. Un desenvolvimiento idóneo, vamos a seguir aquí,
sería así. Un desenvolvimiento idóneo es si el rey era leal a su pueblo. Bueno, desde un poquito antes. El objetivo era que Dios instituiría su reino a través de la nación de Israel. Un desenvolvimiento idóneo era si el rey era leal y el pueblo obediente, existiría en la tierra una nación bajo un mismo reino teocrático, mediante la cual el resto de la humanidad se beneficiaría. Lamentablemente, desde el rey Saúl en adelante, ni los reyes fueron leales ni el pueblo fue obediente. Así, hacia el tiempo de Cristo, los judíos ortodoxos, después de 400 años de silencio por parte de los profetas de Dios, estaban esperando el cumplimiento de las promesas que Jehová hizo a los patriarcas de Israel. Esperaban entonces la aparición del Mesías prometido y la instauración de su reino. Aquí estamos hasta el 442. De su reino, sí, hasta la reinstauración de su reino físico. Así llega a la escena Juan el Bautista, declarando las buenas nuevas del reino. Poco después, Cristo Jesús mismo empezó a declarar las buenas nuevas del reino. Aquí tenemos que hacer una pausa para aclarar algo muy importante que la mayoría de las personas no toman en cuenta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se describe el reino de dos maneras diferentes, para referirse a dos aspectos distintos. Una se refiere al reino físico de carácter cívico, o podríamos decirlo hasta geopolítico, ¿verdad? Y la otra se define o se refiere al reino espiritual invisible, intangible, aunque no hay un consenso de entre los académicos. Podemos ver que en la mayoría de las ocasiones el reino espiritual lo voy a poner aquí. El reino espiritual se refiere o se le describe como un reino de Dios, y el reino físico se le describe como un reino venido de los cielos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí entonces nos seguimos a lo que viene a ser el minuto 5:36. Cristo Jesús empezó su ministerio anunciando ambos reinos o ambos aspectos del reino, tanto el reino físico como el reino espiritual, como podemos ver en Marcos 1:15 y en Mateo 4:17. La Biblia dice que en donde hay un cuerpo físico también lo hay espiritual, y podemos extender este principio al reino en donde hay un reino físico y también lo hay espiritual. Así que veamos primero lo que dice la Biblia en cuanto al reino espiritual de Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comer o beber, sino rectitud y paz y gozo en el Espíritu Santo. A la manera cultural de ese entonces, aquí se está haciendo referencia a que el reino de Dios comprende cosas espirituales, intangibles, como una actitud de paz, de gozo en el Espíritu Santo. En Lucas 17, 20 y 21, Cristo Jesús dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o ahí está. Así que Jesús mismo dijo que el reino de Dios es un reino no visible, que no tiene una localidad específica. Por eso, Cristo Jesús también dijo que los verdaderos adoradores lo adorarían con espíritu y con verdad. Este tipo de adoración pues trasciende de la dimensión física para seguir en la dimensión espiritual.
Lamentablemente algunos religiosos o algunos grupos religiosos como la Watchtower se han basado en esta descripción bíblica de que el reino de Dios en su dirección espiritual se establecerá de forma no visible y promueven la idea de que el reino milenario de Cristo ya empezó cuando el comienzo del reino físico de Cristo es todavía un evento futuro. El reino espiritual de Cristo sí tuvo ya un comienzo, pero no fue en 1914, sino desde el primer siglo, en el tiempo de que Cristo Jesús, en Lucas 17, 20 y 21, cuando él dice que el reino de Dios no viene en señales visibles. Él dijo, después de esto, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Algunas traducciones podrían decirlo en medio de ustedes, pero la palabra griega correcta es en ustedes. Ahora nos vamos al 8:9, dice así. 8:9. Estaba dentro de ellos este reino. Se refería que el reino de Dios empezó en la tierra a través de los cristianos que empezaron a formar la iglesia de Dios. A través de los cristianos que empezaron a formar la iglesia de Dios, ¿verdad? De aquí nos vamos al 59. Dice 59. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, se dice, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó tiempo pasado al reino de su Hijo amado. Aquí se establece la realidad del reino espiritual en el primer siglo. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al aspecto físico o cívico del reino de los cielos? Los judíos del tiempo de Cristo esperaban un reino de carácter geopolítico. En Marcos 11, capítulo 11, versículos 9 y 10 dice, cuando Cristo entró en Jerusalén, la gente le gritaba, Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, y también comentaron de nuestro padre David, pensaban en un trono literal. Hay que recordar que una de las promesas unilaterales e incondicionales que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel fue que establecería un reino físico y que su trono sería ocupado para siempre por alguien que vendría del linaje de David, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos vamos a ir hasta el 17, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿por qué el reino de los cielos se ha acercado, verdad? Dice, cuando Cristo Jesús empezó su ministerio, dio el mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También cuando Cristo mandó a sus discípulos a predicar y les dijo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 17, así nació la declaración de las nuevas o de las buenas nuevas del reino de los cielos, nuevamente en un ambiente idóneo. Si los judíos hubieran sido leales a Cristo y a su reino, ambos aspectos del reino, tanto físico como espiritual, ya hubieran comenzado al mismo tiempo. Sin embargo, Cristo Jesús fue rechazado. Entonces, él fue rechazado por su pueblo, por el pueblo judío. Cuando el gobernador Pilato presentó a Jesús durante el pueblo refiriéndose a él como rey, ¿qué dijeron los judíos? Los judíos gritaron, al madero con él. En Marcos 15, capítulo 15 del versículo 13 y versículo 14 dice, aún después de la muerte de Cristo, este mensaje del reino se siguió dando al pueblo judío. Finalmente, su constante rechazo al reino, los judíos como nación fueron puestos a un lado, como mencionan en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Así registran las palabras de Pablo y Bernabé.
Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primordialmente o primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra, a los que de la tierra. Lo que nos está diciendo este relato en el capítulo 13 es que es un redireccionamiento del plan de Dios, que podríamos llamarlo como un proyecto de vida eterna, que se le ofreció primero a la nación judía y después de haberse rechazado por la nación judía, ahora se empieza a ofrecer al resto del mundo. Algo que es muy importante de entender, ¿verdad? Y esto es la transición en la doctrina. Bueno, nos vamos a ir ahora todavía seguimos aquí, dice así. Sobre este tema es cuando se dio esta transición en la historia del cristianismo, no solo fue un cambio étnico de los judíos a los gentiles, sino también hubo una transición sumamente importante en la doctrina. La economía de esta nueva dispensación de vida eterna incluía revelar y explicar verdades que antes no se habían dado a conocer a nadie más que al pueblo judío. Y aquí es en donde encontramos uno de los errores fundamentales en la enseñanza de los testigos de Jehová. Esto podríamos decir que se podría hacer esta pregunta. ¿Qué se le puede hacer a cualquier testigo de Jehová? Usted tiene que hacerle esta pregunta a cualquier testigo de Jehová. En la percepción de estos ministerios, dice, ¿para qué ministerios se definen las buenas nuevas que predican los testigos de Jehová? ¿Bajo el ministerio que Cristo dio al principio a sus apóstoles o bajo el ministerio que Cristo dio al apóstol Pablo? Porque los dos ministerios no son iguales. El ministerio que Cristo Jesús tuvo en vida fue un ministerio o mensaje de buenas nuevas del reino hacia la nación judía, no hacia los gentiles. Cristo dijo en Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la Biblia dice que después de instruir a los 12 apóstoles, los envió diciéndoles, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso también está en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. En estos dos pasajes de Mateo, Cristo Jesús se refiere a las ovejas perdidas de Israel como el único campo de ministerio personal y como único campo de ministerio inicial de los apóstoles. Por eso la interpretación correcta de Juan 10:16 dice, cuando Cristo se refirió, que él tenía otras ovejas y estas que existían como otro campo de ministerio, eran los gentiles o los no judíos, y lo vamos a ver aquí. Esto está en Juan capítulo 10, versículo, nos vamos a Juan capítulo 10, versículos 16, ¿verdad? Versículo 16, y dice, dice, 16 en letra chiquita. Esto sucedió, esto es Hechos, discúlpenme. Esto estamos hablando de Juan 10, 16. Ahora sí, aquí lo tengo. Esto es en Juan 10, 16. Una hojita para atrás. Jesús el buen pastor, ese es el título, el pastor y sus ovejas. Y el versículo dice,
también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. Entonces existen las ovejas perdidas, que eran las del pueblo de Israel, y existen las otras ovejas, y juntas formarían un solo rebaño con un solo pastor, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de que él tenía otras ovejas o otro grupo, que son los gentiles o los no judíos. Estas otras ovejas posteriormente serían llamadas a la iglesia de Cristo para formar un solo rebaño y un solo pastor. No fue sino hasta después que Cristo y sus apóstoles cubrieron este ministerio hacia los judíos del reino de la nación judía que le fue revelado a Pablo el ministerio de la gracia, que esto está en Gálatas 1, capítulo 1, versículos del 11 y el 12. Pablo escribió, pues, quiero que sepan que el evangelio, las buenas nuevas que fue anunciado por mí, no es según el hombre, pues no lo recibí de hombres, yo lo recibí o fue enseñado a través de la revelación de Cristo. Y esto también está en Efesios capítulo 3, en los versículos del 1 al 8. Él habla de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Luego nos deja ver que esta dispensación era una nueva diferente, porque agrega diciendo que por revelación le fue dado a conocer el ministerio para poder hacer esta predicación a las naciones, ¿verdad? Y bueno, dice así, Pablo hubiera sido exactamente el mismo que anteriormente se predicó, porque no fue Pablo directamente a los apóstoles para lo que, bueno, aquí ya vamos a hacer un paréntesis, porque esto es cuando Pablo sube al concilio de Jerusalén, en donde se habla de la circuncisión, pero también se habla de esta transición, de estas buenas nuevas sobre la fe en el Cristo, sobre la fe en el Cristo. Y nos vamos prácticamente al versículo, al tiempo aquí un poquito nos adelantamos, 19:02, y dice así, dice, esto, como les decía yo, estas buenas nuevas se predicarían en toda la tierra para testimonio a las naciones de que Cristo Jesús nos salvó a todos. Y aquí nos vamos al 20:17, es que voy por números para no perder más tiempo, dice, conforme a las escrituras que fue sepultado. Esta declaración de Pablo también nos hace reflexionar. Si los apóstoles estaban declarando las mismas buenas nuevas de Cristo, o si estaban dando el mensaje del reino por medio de la fe en el Cristo, ¿verdad? El 21:27 nos aclara más, dice, esta dispensación es la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y el fundamento de la Nueva Jerusalén son los 12 apóstoles, y la descripción inicial de la gracia de Dios se empieza a dar aún antes de Cristo, con los profetas como Isaías, pero en el establecimiento de este nuevo pacto en relación con los gentiles o las naciones, Cristo asignó a Pablo un ministerio especial. Las buenas nuevas de las buenas nuevas de gracia no son antagónicas con las buenas nuevas del reino, pero no son iguales. Es interesante notar que Pablo se refirió a su predicación como mi evangelio,
o mismo en las nuevas que nos dijo el Evangelio de los apóstoles, o las buenas nuevas a los apóstoles. Esto se puede corroborar en Romanos 16, del 25 al 26, que dice que él hablaba de que sus buenas nuevas se las hacía como personales, porque era el nuevo pacto, ¿verdad? Era diferente a las buenas nuevas que se estaban dando en un principio con los apóstoles. Muy bien. Aquí nos vamos del 21-27 al 24-20. Dice, la importancia de Pablo. Un poco más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento están escritos por Pablo. ¿Qué pasaría si los elimináramos de la Biblia? Nos encontraríamos en una situación como de hecho ya se ha presentado en la historia una y otra vez, en donde la ideología del cristianismo empieza a tomar un rumbo distinto. Lejos de las buenas nuevas de la gracia, el legalismo empieza a tomar forma basado en las páginas mal entendidas y mal aplicadas del Testamento y pactos antiguos. Una nueva criatura religiosa nace, o un nuevo grupo religioso nace, y empieza a atraer esclavitud a sus nuevos adeptos. A lo largo de la historia, en contraste, cada vez que se ha dado un reajuste doctrinal para realizar las buenas nuevas de la gracia, los reformadores han acudido a los escritos de Pablo para darle cuerpo y forma a su movimiento de reforma, a la importancia de este ministerio que Jehová participó a Jesús y a su vez Jesús entregó a Pablo. Y esto lo vemos en lo que está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 16, en donde Pablo dijo, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, así que toda Biblia nos beneficia, pero no toda la Biblia nos aplica, aunque debemos dejar que sea la misma Biblia en un estudio profundo y serio la que nos indique la parte en donde nosotros vamos a aplicar, nosotros los de las naciones. En resumidas cuentas, estamos hablando de que hay dos ministerios. El que iba dirigido originalmente a los judíos, a la nación de Israel, y el que fue hecho o reestructurado por medio del Espíritu Santo y dado a Pablo. Por eso es que se llama Pablo a las naciones, se le llama Pablo a las naciones, porque fue la puerta abierta hacia nosotros, los gentiles, hasta nuestros días. Sin embargo, han habido diferentes reestructuradores o diferentes personalidades dentro de estas nuevas organizaciones que han venido dándole al traste a esta misión o a este mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad? Y nos vamos entonces aquí 25 53, ya vamos a terminar. Dice, podemos ver a Cristo Jesús como el león de la tribu de Judá, y también lo podemos ver como el cordero. Ahora, ¿quién es el que se va a sentar en el trono del reino? Pues lógicamente el león de la tribu de Judá. Y lógicamente, él mismo es el Cordero que dio su sangre, que quita el pecado del mundo o que nos da esta nueva esperanza por su gracia, por su sacrificio. Pero los testigos de Jehová, en su, digamos, obtusa o conveniente percepción de los textos bíblicos, hablan de que es más importante la silla en donde se va a sentar este rey y no el sacrificio del cordero, es decir, y no
su sangre bendita. Y ellos entonces están dándole más importancia a un reinado físico, milenario, que al mismísimo Cordero o que al mismísimo Rey, que se va a sentar en este reino o en esta silla, ¿verdad? Que se va a sentar en esta silla para reinar, y no a su bendita sangre, no por la gracia de Él que tenemos esta oportunidad de esperanza. Es por eso que nosotros vemos unas buenas nuevas diferentes y se llevan a todas partes del mundo a las personas que tengan fe en el Cristo. Y se habla, por ejemplo, de cuando Pablo fue encarcelado, que hay un terremoto y entonces hay un, pues se les sueltan los grilletes y las cadenas y se abren las puertas y el guardia piensa que ya se escaparon estos personajes y él le da tanto terror de lo que le iba a suceder que se quiere suicidar, toma su espada y se quiere matar, y en eso escucha una voz dentro de las celdas en donde le dice: Pablo, no te mates. Y él se siente tan agradecido de que le impidieron hacer eso y de que estaban allá dentro que no se habían escapado, que él le pregunta a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y entonces el mismo Pablo le dice: simplemente creer en el Cristo. Y aquí estamos hablando de que la fe es la que lo iba a salvar a este personaje, no por obras, no por horas, no por diferentes actitudes o sacrificios que hacen los pobres testigos de Jehová, como no ponerse transfusiones de sangre, como dejar a sus hijos morir, como seguir una vida esclavizada por esta organización. Y ya para terminar, porque nos hemos alargado mucho, nos vamos al tiempo, nos vamos aquí al final, que es la verdadera fuente de la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera fuente de la vida eterna? Y esto está en el 27:35 y dice así: la verdadera fuente de la vida eterna no viene de la silla del trono del león, viene de la copa llena de sangre, o viene de la copa llena de la sangre del Cordero. La pregunta es: ¿quiénes están tomando de esa copa? De las muchas versiones ideológicas pseudocristianas, pues ha habido una retención o ha habido una forma de tener a muchos en la oscuridad, porque han escondido al Cordero detrás del león o detrás de la silla o detrás de este reinado, ¿verdad? Y ellos han invalidado su forma de comunión con el Cristo, que es a través de su sangre o a través de su comunión, ¿verdad? Y esta ha sido una de las más sagaces y astutas estrategias que han utilizado a través de la historia organizaciones tan terribles como la de la Watchtower. Esta introducción de la doctrina de las otras ovejas separadas, de las que comulgan con el Cristo, con su sangre, fue introducida oficialmente por el juez Rutherford en mayo de 1935. Con este concepto no bíblico se excluye pues al 99% de los testigos de Jehová a participar de estas buenas nuevas de la gracia de Dios, es decir, a dejar de tener esta comunión y esta adopción y esta aceptación espiritual con el Cristo por fe, por su gracia. Entonces, ellos no reciben los beneficios de este nuevo pacto. Por eso es tan terrible esta conmemoración que hacen los testigos de Jehová, porque ellos rechazan esta comunión o este acto de fe de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta aquí, mis hermanitos, yo les voy a dejar esta información porque siguen otros 20 minutos, pero está muy, muy interesante. Si no me he explicado muy bien, les pido una gran disculpa.
Una gran disculpa, una gran disculpa, porque pues me tengo que brincar un poquito la información, si no nos llevaríamos 2 o 3 horas en esto. Pero qué interesante, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Entonces, esto es como nosotros terminamos aquí. Vamos, consulte por favor los textos que les mencioné, porque son textos maravillosos en donde están respaldados o están respaldando lo que les estoy diciendo. Estudie, métase un poquito a estudiar y va a ver qué bien se va a sentir de conocer toda esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted qué opina?